Un cordial saludo y una fraternal bienvenida a las y los estudiantes del módulo de producción agrícola. Mi nombre es Carol Lastra, agrónoma de la UNAD, con diplomado en sistemas de información geográfica para el ordenamiento territorial y quien de ahora en adelante estará acompañándolos a ustedes como docente del módulo. Cuando nosotros hablamos de producción agrícola, debemos entender un fenómeno que se ha venido presentando a lo largo de los años y es el incremento de la demanda de alimentos que ha ocasionado un incremento, por ende, de la producción agrícola. Esa producción agrícola ha ocasionado que se genere una degradación o una disminución de la disponibilidad de los recursos naturales. Teniendo en cuenta este fenómeno, el sector agrícola con lo largo de los años, hace mucho tiempo, ha venido realizando la aplicación de nuevas tecnologías y reinventándose para generar una eficiencia y una eficacia en el uso de los recursos. Dentro de esas tecnologías que se han venido desarrollando o de esas prácticas, tenemos el monitoreo. El monitoreo nos permite, dentro de un sistema productivo o dentro de un cultivo, poder observar, registrar y analizar la información que nosotros recolectamos, teniendo en cuenta algunos aspectos del monitoreo de la fase del cultivo y de qué es lo que nosotros queremos para poder optimizar los recursos que nosotros tenemos, disminuir el impacto ambiental de la producción agrícola, generar una optimización de los recursos económicos, del recurso humano y de los recursos naturales dentro de nuestra producción. ¿Dónde realizamos el monitoreo agrícola? Entonces, una de las más importantes áreas para realizar monitoreo o donde se debe tener en cuenta el monitoreo dentro de un sistema productivo es el monitoreo de plagas y enfermedades, teniendo en cuenta que son estas una de las principales causas de afectaciones de productividad y rendimiento en un cultivo. Nosotros debemos tener en cuenta que las plagas y las enfermedades se presentan teniendo en cuenta cada una de las fases de nuestro cultivo. Entonces, encontramos plagas y enfermedades desde el establecimiento de las germinadores, desde la semilla, desde el embolsado de nuestras plántulas, desde nuestro establecimiento del cultivo, el desarrollo vegetativo, la floración, la fructificación y la cosecha, que lo vamos a ver más adelante. Por eso es muy importante identificar nuestro tipo de plaga y enfermedades teniendo en cuenta nuestro cultivo y en qué fase se encuentra. De esta manera estaremos realizando un monitoreo en cada una de estas fases para, de manera preventiva, que es lo ideal, poder tomar acciones y de lo contrario, pues tomar acciones correctivas en caso de que una de estas se presente y evitar que sus afectaciones logren ser económicas en el cultivo. Cuando hablamos del monitoreo de humedad, no hacemos solamente referencia a nuestra humedad del suelo, sino nuestra temperatura, cómo lo estamos manejando, los cambios de la temperatura nos afectan a nuestro cultivo, la humedad, y allí es donde se ve representado la importancia de determinar el sistema de riego que vamos a utilizar dependiendo del cultivo, dependiendo de la fase y dependiendo de nuestra humedad relativa también que podamos tener. Entonces es muy importante también el monitoreado de la humedad para garantizarle al cultivo su requerimiento de humedad y su requerimiento hídrico. El monitoreo nutricional de las plantas, pues allí lo que vamos a realizar nosotros es identificar nuestros requerimientos de fertilizaciones para cada planta, también teniendo en cuenta la etapa en la que el cultivo se encuentra, su desarrollo vegetativo, para su producción, para el llenado de fruto, la recuperación post cosecha de nuestro cultivo y evitar que nuestras plantas o nuestro cultivo
caigan en un déficit nutricional. Entonces, allí hay también unas técnicas de monitoreo donde más adelante las estaremos abordando. Y el monitoreo del rendimiento es ya como tal en nuestra cosecha, donde vamos a determinar si nuestras plantas, si nuestro cultivo nos están generando ese rendimiento que nosotros queremos y que esperamos, teniendo en cuenta todas estas anteriores. Entonces, si a nosotros tenemos problemas de plaga, tenemos problemas de enfermedad, tenemos problemas de requerimiento hídrico, de requerimiento nutricional o fertilización, pues esto nos va a ver afectado, nos va a afectar nuestro rendimiento por producción. De allí tenemos que cuáles son esos sistemas productivos. ¿Listo? Entonces, los más generalizados o los globales que nosotros podemos encontrar es, tenemos una agricultura orgánica, que es una agricultura que encontramos nosotros con el pequeño, el mediano productor, el campesino que tiene sus unidades productivas, su granja que hace un manejo de su cultivo de forma, como lo dice allí, orgánica, con abonos biopreparados, con abonos orgánicos producidos allí mismo en la finca y que su manejo de plagas o su manejo de plagas y enfermedades se hace también a través de un control biológico y el manejo de labores culturales. Entonces, si bien las labores culturales son importantes en cualquiera de los sistemas productivos, es aún más intenso dentro de la agricultura orgánica, teniendo en cuenta que se trabaja sobre la prevención de la aparición de plagas, enfermedades y otros problemas que nos puedan afectar. Allí también se practica el monitoreo, es un monitoreo que debe ser mucho más exhaustivo teniendo en cuenta el tipo de insumos que estamos manejando, que no son insumos de síntesis química, sino que son de síntesis biológica, donde se realiza el control biológico con insectos entomopatógenos, con hongos entomopatógenos, con insectos depredadores y controladores de plaga, que realizamos nuestra producción de los biopreparados en finca y lo que se trata es de lograr un equilibrio del ecosistema del cultivo. Allí en la agricultura orgánica podemos encontrar que no son extensiones muy grandes de producción, sino que dentro de estas extensiones de terreno podemos encontrar diversos tipos de cultivos. Dentro de la agricultura de precisión, qué pena, dentro de la agricultura de precisión es esta que nos permite a nosotros poder realizar el uso de las tecnologías para todo el sistema productivo. Entonces, desde la siembra, desde el establecimiento del riego, se realiza con unas bases previas donde se han realizado unos estudios, donde se realiza un análisis de nuestro terreno para saber cómo lo vamos a producir, donde se va a establecer una densidad de siembra teniendo en cuenta nuestros sistemas de riego, donde se va a establecer unos planes de fertilización, donde se hacen unos sistemas de automatizado para realizar la fertilización, el riego, incluso la siembra. Allí el manejo integrado de plagas, que lo encontramos como MIPE, también se realiza a través de unas tecnologías de monitoreo más avanzadas con la implementación de sensores y algunas otras herramientas que permiten determinar los niveles de humedad, los niveles de enfermedades o el estado de las plantas, cómo las podemos encontrar, si hay presencia o no de plaga. Y esto nos va a generar automáticamente unos datos que van a poder ser analizados y poder implementar de una manera más rápida nuestras acciones de prevención o corrección, dependiendo de cómo y en qué fase se encuentre nuestro cultivo. Los monocultivos. Un ejemplo de los monocultivos es el monocultivo de caña.
También tenemos monocultivos de café, podemos tener otros tipos de monocultivos, por ejemplo, el de arroz. Sin embargo, algunos afectan más el ecosistema que otros. eh, Dependiendo de cómo sea ese tipo de producción que se esté manejando. Pero normalmente, o las características normales de un monocultivo son unas grandes extensiones. Vamos a encontrar una sola especie vegetal que es la que se está produciendo. Son cultivos que permanecen a través de los años, son cultivos de un tiempo muy prolongado, un tipo de agricultura convencional, que es la que se ha venido manejando hace muchos años con el uso de insumos de síntesis química o los agroquímicos, como le podemos llamar, y que no tiene tan en cuenta los agroecosistemas que están alrededor del monocultivo. Tenemos también los policultivos o estratificados, que allí encontramos nosotros, que pueden ser unas pequeñas o medianas, más bien extensiones. Podemos encontrar más de dos cultivos o más de dos especies de cultivos, teniendo en cuenta el estrato de cada uno de estos. Allí lo que se puede encontrar es una diversificación de los ingresos, teniendo en cuenta que vamos a tener diferentes unidades productivas dentro de nuestro mismo terreno. Allí podemos encontrar el uso de insumos de síntesis orgánica o de síntesis química, y pues se va a hacer un mayor aprovechamiento, porque muchas veces lo que se hace es que entre estas plantas se puedan ayudar en la parte nutricional, en el manejo o el control de las plagas, porque algunas veces podemos encontrar que entre estas pueden repeler algunas plantas, mantienen una humedad en el terreno y va a poder estabilizar o generar un microclima dentro del cultivo. Los diferentes tipos de cultivos que tenemos, de las clasificaciones que nosotros podemos encontrar, esta es una de las clasificaciones, digamos, como más frecuentes o la más fácil para que nosotros podamos tener en cuenta cuáles son esos tipos de cultivos con los que nosotros nos vamos a encontrar. Una de esas clasificaciones es por clima. Tenemos que nuestros cultivos de clima cálido van de 0 a 1000 grados, a 1000 metros sobre el nivel del mar, con unas temperaturas superiores a los 24 grados. De allí, a partir de los 1000 a 1800 metros sobre el nivel de mar, vamos a encontrar los cultivos de clima templado, con unas temperaturas que pueden ir entre los 18 y 24 grados centígrados. Y por último, tenemos los cultivos de clima frío, que son más de 2000 metros sobre el nivel del mar y con unas temperaturas de 12 grados centígrados. ¿Por qué es importante tener en cuenta los cultivos por clase o por tipo de clima? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con productores o con personas que llegan a vivir al campo o que apenas quieren establecer un cultivo, y no se tiene en cuenta esta clasificación, sino que vamos a sembrar un cultivo que es de clima frío en un clima templado, y vamos a encontrar unas afectaciones que pueden generar mayor presencia de plaga o apariciones de enfermedades, porque no es el clima al que está adaptado de determinada planta o determinado cultivo. Entonces, esto es muy importante para nosotros tenerlo en cuenta al momento en el que vamos a llegar a una empresa o a trabajar con un productor y determinamos, vamos a poner un ejemplo, la mora. La mora se nos tiene que dar a 2000, 1900, 2000 metros sobre el nivel del mar, 2100, 2200 metros sobre el nivel del mar. Y si una persona que está a 1200, 1300 metros sobre el nivel del mar la va a querer cultivar, pues va a tener una aparición de plagas y de enfermedades, como por ejemplo los trips. Entonces, allí es donde juega vital importancia el tipo de clima para nuestros cultivos. De ciclo biológico, los ciclos cortos, cultivos que se dan a 45, perdón, a 90 días, 120 días, que su producción o su ciclo se completa de 2 a 3 veces al año.
los ciclos intermedios, tenemos entre 6 a 12 a 2 años, como por ejemplo pueden ser las musáceas, que son todo lo que son plátanos y banano, y los que son ciclo largo o perennes, entonces allí podemos encontrar, por ejemplo, el aguacate. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta la finalidad de nuestro cultivo, vamos a encontrar cultivos que son alimentarios, todos los que son para el consumo humano, forrajes, donde vamos a encontrar todos esos cultivos que nosotros podemos utilizar para la alimentación animal, y los que son de usos industriales, como por ejemplo el algodón, como puede ser la caña, que se usa no solamente para azúcar, sino para biocombustibles. Dentro de las fases de un cultivo, que es lo que hablábamos inicialmente, es donde nosotros vamos a implementar esos monitoreos. Entonces tenemos la germinación, que es desde que nosotros implementamos la siembra de la semilla para poder empezar nuestro cultivo. Cuando ya lo tenemos embolsado, no va a ser las mismas afectaciones que nosotros vamos a tener acá cuando apenas estamos embolsando, a cuando ya tenemos unas plantulas que incluso en esta foto ya están injertadas, son plantulas de cacao. Esta es un semillero y un embolsado de cacao, aquí ya están injertadas, y aquí podemos encontrar ya nuestro desarrollo vegetativo del cacao. Entonces debemos tener en cuenta que en cada una de estas fases podemos tener unas plagas y unas enfermedades que nos pueden afectar, y no es el mismo requerimiento hídrico de cuando está en la bolsa a cuando ya lo tenemos en la plantula injerta y cuando ya nuestra planta está creciendo. De allí encontramos la floración, que es una de las partes más importantes, porque de aquí se viene el llenado del fruto, y dependiendo de la cantidad de floración que nosotros tengamos en nuestra planta, pues proporcionalmente va a ser la fructificación y la maduración de nuestros frutos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener presencia probablemente de plagas. Aquí ya podemos encontrar otro tipo de enfermedades, otras plagas, y un requerimiento hídrico y nutricional diferente al que se ha manejado en otra de las fases. Y en cosecha, entonces uno dice, bueno, pero pues en cosecha ya recogimos el fruto, y qué se puede presentar. Entonces también debemos tener en cuenta el estado de nuestro fruto, en qué momento vamos a realizar nuestra cosecha, cuánto tiempo tenemos nosotros desde la cosecha hasta el aprovechamiento del fruto, y se debe dar un manejo post cosecha, el cual también debe realizarse un monitoreo sobre el mismo para poder tener en cuenta todo este ciclo y el rendimiento que estamos teniendo de nuestro cultivo. Por último, estos son unos conceptos básicos. Vamos a ir ahondando más ya en nuestras clases sincrónicas. Vamos a profundizar sobre cada uno de esos conceptos básicos. Aquí les dejo dos referentes bibliográficos. Uno sobre la implementación de la agricultura 4.0 en invernaderos acá en Colombia, para que ustedes lo vayan estudiando, y es donde podemos empezar a ver esas tecnologías de monitoreo. Y acá les dejo uno sobre una guía técnica o el manejo del café. El cultivo de café es uno de los cultivos en Colombia que más desarrollo tecnológico tiene. Entonces, aquí podemos encontrar cada una de las fases del cultivo, cuáles son los aspectos importantes a tener en cuenta desde nuestra siembra hasta la cosecha, para que vayan realizando un repaso, una leída de estos referentes bibliográficos, los cuales estaremos trabajando para la siguiente clase. Un cordial saludo, un abrazo, feliz día.